Una persona solicita un crédito normal, no de financiamiento para casas, ¿qué se llama? Crédito de vivienda, ni otro, un crédito normal. Ujú. Una persona, es necesario, bueno, yo vi con un banco, el mercantil, te pedía, ya en la parte de gestión de riesgos, en esa fase, te pedía como un tipo de certificado certificado de, como si fuera un certificado de trabajo, pero de recontratación, de que asegurar de que voy a poder estar el siguiente año en la institución para poder cancelar la deuda. ¿Es Ya. normal que pidan eso? ¿O es No, legal que pidan eso? no. No, porque en realidad no existe eso. ¿A quién puedes obligar a generar un documento en el cual te están asegurando que te van a mantener de la próxima semana incluso, imagínate, Claro. ¿no? O sea, peor con, a ver, para comenzar la parte de contratación se rige por la libre contratación, ¿no? Eh, Salvo excepciones, por ejemplo, que hay la inamovilidad funcionaria, que saben ¿Sí? que es por temas de maternidad, etcétera, no hay ninguna obligación de una entidad de nadie, de ninguna empresa a mantenerte, ¿no? Entonces, ¿cómo generarían ese certificado? A ver, dime, no sé, cualquier persona que vaya a pedir a su oficina no la van a dar, ¿no? Claro, o sea, eso estaba igual observando y investigando en la ASFIP, precisamente porque es de uno de mis parientes que fue a solicitar un crédito, le indicaron ese requisito, y me pareció un poco raro porque tampoco las personas pueden ver nada tan futuro, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Claro. Yo creo que Muchas eso es gracias. un tema muy interesante para, para reclamar, para quejarse, ¿no? Para Claro, quejarse al regulador, ¿no? Porque en claro, claro. realidad ese no debería ser un documento, bueno, salvo, a ver, ¿en qué casos podría ser? Si uno tiene un contrato, por ejemplo, bueno, el funcionario la debe tener clara que su contrato puede ser renovado o no, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí viene un poco el tema de la potestad de la entidad financiera de ver, pero si si eres una persona que está en planta, se supone Ujú. pues que vas a continuar, ¿no? O sea, salvo Claro, pase claro. algo. No sé, en No, este yo, caso, tal vez el problema era que la persona que ha ido, tu pariente, solamente ha ujú, llevado un contrato a plazo fijo, ¿no? claro, él está por contrato. Ese es el tema, ya ve. Entonces, Ujú. le ha pedido algún documento que acredite que va a tener pega al año, o sea, después de eso, o sea, en realidad no hay ese documento, ¿no? O sea, salvo haya alguna entidad que quiera generar ese documento, pero eso lo obliga a esa entidad Ya. Muchas gracias. y Muchas gracias, le doctor. crea una contingencia a esa entidad, ¿no? Ujú. Ok. Claro, muchas ¿Otra gracias por pregunta? despejarme la duda. No, un tema con respecto, ¿no se trata eso del seguro de desvinculación que emiten las compañías aseguradoras? Tal vez por ese lado podría ser, no sé. Pero incluso ese seguro va a variar de la cobertura que te dé Sí, esa empresa y no todas te las van a dar y normalmente te las dan por 3 meses, alguna cosa así, máximo, ¿no? sí, solamente te asegura el pago del crédito por 3 hasta 6 meses en caso de desvinculación. Claro. No te asegura el empleo, solo la cuota de pago si es que te despiden, pero lo que menciona Ian, si no, no me suena, no había escuchado. Sí, Nadie yo te va a dar. tampoco. Me parece un tema de abuso, ¿no? O sea, Más o menos se podría hoy en día hacer un tipo de requisito para hacer que la persona desista de adquirir el crédito. No hay ese requisito, pero puede ser No, no hay. sí, pidieron eso. Hay una carta en la que me mandaron a mi pariente y precisamente yo la leí. Y bueno, pues si sucedía eso, pedían ese tipo de certificado de recontratación o algo así. claro, o sería bueno, o es un medio para justificar el rechazo de la operación, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí se rechaza indicando de que no hay seguridad en la fuente de repago, ¿no?
Claro, claro. Pero yo creo que es una causal para poder quejarse, ¿no? Podría ser. Ahora, Gracias. hay un tema que no sé si hasta cuánto está obligada una entidad a dar, ¿no? Porque obviamente, bueno, ellos también están velando porque el crédito en el tiempo sea sostenible, pero bueno, no sé, es un tema, primera vez que oigo yo también. Le van a encontrar otro argumento para no darle. Sí, seguramente. Bueno, ¿alguien más? Ahí se resume todo. Dicen, doctor, buenas noches. Buenas. Quería hacer una consulta, digamos. En caso, ¿cuál es la normativa bancaria para las personas que tienen ingresos por inversiones extranjeras, como son las bolsas extranjeras de Estados Unidos, ¿no? O de otras bolsas, pero que tengan un ingreso, no te acusarían por ganancia ilícita en caso de digamos, cuando tengas mayor ganancia, ¿viste? Si hay una normativa que lo regula eso o no hay un vacío. No, hay un vacío. Que yo sepa, no hay nada de eso. Es más, por ejemplo, ni siquiera te hacen valer como un ingreso válido el tema, por ejemplo, las remesas del exterior, ¿ya? Que vos podrías acreditar, por ejemplo, que tienes como un ingreso fijo una remesa del exterior, por ejemplo, de algún pariente, ¿no ve? Que podría poder contar para el momento de calificar, digamos, ¿no? No te hacen valer. Después, obviamente, vos tienes que justificar el origen de los fondos. ¿Ya? Si son del exterior, obviamente tendrías que acreditar que son de vías lícitas. Es en realidad la normativa que hay es la normativa para prevención de lavado de dinero, ¿no? Que tienes que justificar de dónde y ahora saben que hasta 1,000 pesos tienes que declarar de dónde viene, cuál es el origen, ¿no? De tus fondos, si no es un sueldo, ¿no? Si no es un sueldo, tienes que declarar qué es, para que no sea declarada como una operación sospechosa, ¿no? Bueno, Eso es lo que habría en realidad. gracias. Ya. A ver, vamos a, no sé si salgo hay alguna otro comentario o consulta. Nada. Haremos una cosa, ya es hora de, a ver, espera un segundito antes que nada. Estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí, se observa, se puede ver. Ya. Ok. Antes de eso... Sí, ya se ve. Ya. Antes de eso voy a tomar lista volando, ¿ya? A ver. Acá tengo... René. Buenas noches, doctor, presente. Mauricio Alarcón. No está. Mauricio no ha venido varias. A ver. Arévalo Fabricio. Presente, buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo están? María Cáceres. Presente. Hola, María, ¿cómo estás? David Campos. No está. Milcar. Presente, buenas noches. Hola, Milcar. Hola. Grover Cárdenas. Presente, doctor. Hola, Grover. Jessica Cari. Presente, doctor. Hola, Jessy. A ver, acá está Johnny Colque. Presente, doctor. Cosío Juan. Presente, doctor, aquí. Juan, ¿no has venido a la anterior clase, no ve? No, estaba, doctor, estaba. ¿Seguro? Sí, le respondí. Perfecto. Llamó. Sí, listo. Flores Sonia. Presente, licenciado. Jessica Gutiérrez. Presente. Vos si no viniste a la anterior clase, ¿no, Jessy? ¿Perdón? No estaba en la anterior clase, ¿no? Sí, pedí licencia a Karen, tenía una reunión en el trabajo y no me voy a decir. Perfecto. Licenciado, no me ha llamado a mí. ¿Quién eres? Adela Cusi. Cusi, Adela. Te he puesto, ok, a ver, ¿a quién le he puesto entonces? Juan Marcelo. Licenciado, disculpe, Doctor.
Puede disculpar, se me fue el internet. Creo que justo entré cuando estaba llamando lista. ¿Quién eres? Alarcón Mauricio. Mauricio Alarcón. Sí, no estabas. Ok. Doctor, soy Juan Marcelo Sí, Cosío. se me cortó el internet, disculpe. Ya, Marcelo Cosío. Sí, aquí, doctor. Presente. Ya está, Marcelo, estás. Ya, perfecto. En la anterior clase igual estaba, doctor. ¿Qué? La anterior clase igual estaba. Me estaba preguntando qué. Marcelo Cosío. Sí, estabas con Marcelo. Sí, doctor, gracias. Estabas. Alicia. Buenas noches, doctor, aquí presente. Hola, Alicia. Paola Jaimes. Buenas noches, doctor. Hola, Lalo Loza. Buenas noches, doctor. Presente. Hola, ¿Cómo está, Rubén. doctor? Buenas noches. Doctor, buenas noches, presente. Buenas. Luis Mariaca. Buenas noches, doctor, presente. Hola, Wilder Miranda. Buenas noches, doctor, presente. Wilder, ¿qué tal? Mari Nina. Buenas noches, doctor, presente. ¿Qué tal? Rogelio Ocio. Buenas noches, doctor. Presente es Osorio. Ah, perdón, Osorio, está bien. Yo lo he leído mal. Freddy Paxi. Aquí presente, doctor. Buenas noches. Hola, Janet Pérez. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Janet. Horacio Cerrudo. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Carla Siles. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Carla. Javier Soria. Presente, doctor. Buenas noches. Presente. Wagner Torrico. Buenas noches, doctor. Presente. Perfecto. Edith Valencia. Edith ya no viene. Presente, Licen, aquí estoy. Ah, pero no has venido No, Licen, ayer, aquí estoy. digo, la anterior clase, ¿no ve? No, Licen, el lunes, Licen, vine. Lo que pasa es que se cortó a las 8:33 mi internet por la batería, estaba afuera. Y no, ya no quiso, le llamé a Karen, pero Karen me dijo, luego le explicas al docente. Ya, perfecto. Explicado está. No era Adrián. Rodolfo Vargas. Presente, licenciado. Perfecto. Kevin Vargas. Buenas noches, licenciado. Presente. Hola, Kevin. Y Ian Villegas. Presente, disculpe. Perfecto, ya. Listo. Llamado está. Bueno, estoy compartiendo pantalla en este momento, ¿no? A ver, vamos a pasar rapidito esto porque ya tenemos que entrar a otra cosa. A ver, vamos a ver las entidades financieras. A ver, bueno, dentro de estas habíamos visto, a ver, voy a pasar rápido esto. Bueno, los bancos de desarrollo privado, hemos dicho que no vamos a hablar, ya, porque es parte del trabajo. Entidades financieras privadas, bueno, ya hemos dicho que es el banco múltiple, que pueden hacer de todo un poco. Dentro de esto les había comentado que acá están todas las operaciones que pueden hacer, y hay de todo un poco, como pueden ver. Algunas de estas operaciones requieren de una autorización especial, pero no es que no las pueden hacer, sino que tienen que habilitarse. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de realizar fideicomisos, tienen que habilitar su área de fideicomisos, ¿ya? Pero después la mayoría de las cosas lo pueden hacer, no hay ninguna restricción, porque justamente son bancos múltiples, ¿no es cierto? Adicionalmente, estas sí, por ejemplo, pueden invertir en otro tipo de sociedades, en burós de información, en bancos de segundo piso, entidades de intermediación financiera, pero obviamente esta inversión la tienen que hacer previo cumplimiento de ciertos requisitos, ¿no? Para que establecer básicamente la autorización del directorio o de la junta para hacer estas inversiones.
También pueden participar de la parte de valores a través de la creación de sus, bueno, directamente pueden hacerlo o a través de empresas especializadas como las bolsas, ¿no? Que pueden tener, cada banco puede tener su agencia de bolsa, pueden tener sus AFIs, ¿no? Las administradoras de fondos de inversión, pueden hacer operaciones de leasing, esto lo pueden hacer internamente o a través de una empresa, factoring internamente o a través de una empresa. Las almaceneras sí tienen que hacer una empresa especial, ¿no? Afectando parte de su capital, y pueden formar parte de las cámaras de compensación, que en realidad la mayoría lo forman de la que existe, ¿no? Los bancos pymes en realidad también tienen que ser creados de acuerdo, bueno, tienen que tener una estructura de sociedad anónima y obviamente con la estructura que corresponde, ¿no? Tener su junta de accionistas, su directorio y la parte gerencial y administrativa del banco. Tienen la característica de que son muy similares a un banco múltiple y solamente van a estar restringidos por el objeto, que va a ser la prestación de servicios financieros especializados al sector de la pequeña y mediana empresa, sin restricción para prestación a otros sectores, ya, pero el tema va a haber una limitación desde un punto de vista de porcentaje. Entonces, podrá otorgarse créditos a empresas grandes hasta un límite máximo de 30% de su cartera de crédito. ¿Eso qué va a hacer? Que obviamente se van a dedicar más a pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Esa es la idea de este tipo de entidades. Y bueno, en cuanto al tipo de operaciones que pueden hacer, en realidad es todas las que puede hacer un banco múltiple, pero sí, obviamente, siempre restringido a ese límite del 30%, ¿no? Solamente para grandes. En las cooperativas de ahorro y crédito, ya en realidad la diferencia con las otras entidades es que están sujetas en su estructura organizacional a la ley de cooperativas. Y obviamente en cuanto a las operaciones que pueden hacer, se aplica el Código de Comercio y obviamente se le aplica la ley de servicios financieros para un tema de regulación. El tema de cooperativismo en realidad diferencia a otro tipo de empresas porque es un conjunto de personas que aportan capital para fines determinados. Desde el punto de vista de las cooperativas, podemos hablar de dos tipos de cooperativas, las abiertas y las cerradas. Las cooperativas abiertas son las que se les permite realizar operaciones no solo con los socios de esta cooperativa, sino que pueden hacer operaciones con el público. Ya para eso tienen que estar obviamente autorizadas por el regulador. Y las cooperativas cerradas solamente pueden hacer operaciones exclusivamente entre sus socios, ¿ya? Operaciones también que van a estar restringidas normalmente a operaciones puntuales. Estas, a diferencia de los bancos, tanto múltiples como pymes, no pueden hacer varias operaciones, están restringidas por hacer varias operaciones. ¿Qué limitaciones tienen en realidad? Ya no pueden realizar las siguientes operaciones. Por ejemplo, exigir cuotas de afiliación distintas a los certificados de aportación. No pueden realizar operaciones de alto riesgo en mercados especulativos, o sea, en temas de inversiones y todo eso. No pueden otorgar financiamientos a negocios inmobiliarios o corporaciones empresariales, sino tienen que ser a las personas vinculadas, ya sean personas o cooperativas o asociaciones vinculadas a la cooperativa, ¿ya? Pero no pueden para otro tipo de operaciones. Entonces, básicamente, ¿qué no pueden hacer? Porque es más fácil decir qué no pueden hacer que lo que pueden hacer. Pueden hacer todo menos emitir cheques viajeros, realizar operaciones de arrendamiento financiero, no pueden hacer operaciones de futuro o compras de monedas extranjeras, no pueden abrir, ni visar, ni confirmar cartas de crédito, no pueden realizar giros ni emitir órdenes de pago exigibles en el extranjero, no pueden invertir en capital en empresas de otros servicios financieros, no pueden invertir en capital de otras empresas de servicios financieros o capital de empresas del sector de seguros, pensiones o la parte de valores, no pueden hacer operaciones de reporto, ¿ya?
¿Se acuerdan que hemos averiguado que era eso? Y administrar fondos de inversión, no pueden hacer tampoco ese tipo de operaciones. Entonces están restringidas solamente operaciones de crédito, captaciones de sus clientes, ¿no? En el caso de las abiertas, de las cerradas, y en el caso de las abiertas del público, pero restringido a cierto tipo de operaciones. En cuanto a las entidades de financieras de vivienda, en realidad, financieras privadas de vivienda, entidades financieras de vivienda, acá estas son las que eran las mutuales. Las mutuales se han creado exclusivamente para procurar el ahorro de las personas y el préstamo en procura de vivienda, ¿ya? Para eso se han creado. Tienen una estructura que está creada al amparo del Código Civil. Son sociedades civiles, en realidad, al contrario de una sociedad comercial, que es un banco múltiple o un banco pyme, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que son entidades sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, en realidad, sus operaciones deberían estar marcadas por un tema de beneficiar a sus socios. ¿Quiénes son sus socios? Todos los que abren una caja de ahorro en una mutual de vivienda es socio, participa en la parte de elección, por ejemplo, de su directorio, de sus ejecutivos, etcétera, a través de un reglamento que tienen. Esta parte ha estado por muchos años no muy bien regulada, hasta que la nueva ley de servicios financieros, un poco que los ha agarrado del cuello y les ha obligado a aclarar y transparentar esta parte, porque, bueno, pues era un poco que dibujo libre, ¿no? O sea, como normalmente las personas que abren una caja de ahorro, una mutual, no querían participar, no tenían interés en participar en las elecciones, nada. Entonces, como que la gente que estaba dirigiendo eso pedía poderes y cosas para conseguir la mayor cantidad de votación y mantenerse dentro de los puestos de dirección. Todas estas partes han sido un poco reguladas por la ley de servicios financieros, que no estaba claramente determinada en esto de las mutuales. Por eso era un tema puesto como un dibujo libre. Ha habido por eso muchas mutuales que han quebrado. El último caso ha sido, por ejemplo, la mutual La Paz, no sé si se acuerdan, que ha quebrado por malos manejos y porque no se ha regulado, no se ha adecuado a las regulaciones de la ley de servicios financieros, ¿no? A la nueva ley. Como les digo, la estructura en realidad es de una sociedad civil sin fines de lucro, y las utilidades se supone que se tienen que reinvertir o distribuir en beneficios para los socios, ¿ya? Esa parte también está medio suelta todavía. La denominación de estas, para diferenciarlas, tienen que incluir en su nombre la primera entidad financiera de vivienda, por darles un ejemplo, o la abreviación que corresponde a AFB, para poder diferenciar. El capital está representado en certificados de capital que representan los aportes de los socios. Estos certificados dan la calidad de socio tenedor y otorga la posibilidad de tener derecho a voto, pero como persona, no por el número ni la cantidad de certificados, sino como persona, ¿no? Individual. El ejercicio del voto es indelegable, es la parte que les decía antes. Se pedía poderes para este tema, para poder conseguir la aprobación de los socios. Lo mismo, acá hay actividades que no pueden hacer las mutuales. ¿Por qué? O las entidades de vivienda. ¿Por qué? Porque, ya les digo, su objetivo es captar ahorros y dar préstamos para beneficiar a la parte de vivienda, a la construcción, a la remodelación. Ese es un poco el fin que tiene, y de alguna manera se restringe varias operaciones para que éstas solamente se dediquen a eso, ¿no? Entonces no van a poder emitir, por ejemplo, cheques viajeros, realizar operaciones de factoring, efectuar operaciones de futuro o compra de monedas extranjeras, abrir y visar, confirmar cartas de crédito, realizar giros y emitir órdenes de pago, invertir en capital de bancos o de desarrollo o empresas de servicios financieros. No pueden invertir en capital de empresas de servicios financieros, invertir en capital de empresas de sectores de seguros, pensiones, y la parte de bolsa tampoco. Bueno, no sé si alguna pregunta hasta aquí. Sí, ¿podría volver a repetir lo de los certificados de capital de los socios de las CFBs, por favor? Claro. Lo que pasa es que el capital de
de las sociedades está representado en certificados. Así que como en una sociedad anónima está en acciones, ¿no es cierto? Como esta es una sociedad civil, la representación, el porcentaje de participación de cada socio se va a ver reflejado en certificados de participación, que van a representar el capital que tiene cada socio en la empresa. ¿Ya? Entonces, cada certificado de capital le da la calidad de socio al tenedor y le otorga derecho a voz y voto, o sea, el certificado. ¿Ya? Obviamente, una persona puede tener varios certificados en función del capital que tiene, pero el derecho a voz es solamente por uno, ¿no? Por un voto, digamos, por persona que tenga esos certificados. Una consulta más, disculpe. Cuando nos referimos a socios, ¿estamos hablando de las personas que participan en esta institución como ahorristas? Exactamente, exactamente. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, si vos abres una cuenta ahí, tienes derecho a un certificado de participación. Doctor. Muchas gracias. ¿Sí? Doctor, mi consulta es la siguiente. Si digamos, así sea el dinero mínimo que se ahorra por ejemplo, en la mutual, o sea, eso nos da derecho a certificados, ¿cierto? Eso es lo que estoy entendiendo. Sí, es independiente del monto. Doctor, solo como comentario, ¿será que por eso muchas personas que son, tienen otro modo de ahorro, por ejemplo, ahí si no me equivoco con libretas, ellos mencionan que a veces incluso tener esos certificados, me parece que se cobra de manera anual, también cobra muy aparte de que les da monto que han ahorrado. Edith, te cuento que no te he oído muy bien la última parte, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Ya, ahora sí, el doctor le decía, ¿será que por eso muchas personas, yo he visto que hay gente que le encanta ahorrar en las mutuales por el tema del certificado, como usted dice, ya que les dan, adicionalmente de que cada ahorro que ellos tienen, aparte del interés, cada certificado, no me equivoco, de manera anual cobran también otro monto. Sí, podrían tener ese derecho. Como te digo, esa parte ha sido bastante regulada, porque los beneficios en realidad que deberían tener, deberían o reinvertirse o redistribuirse entre el número de socios que hay, socios, ¿no? O ahorristas, si quieres llamar. Entonces, algunas han optado por darles ese beneficio adicional. Yo les comento, por ejemplo, yo era ahorrista de la Mutual La Paz. Cuando se ha cerrado esa Mutual La Paz, ¿ya? Seguramente han sacado un cálculo y me han dado un rendimiento, si quieren, una participación, porque se ha cerrado, me han pagado adicionalmente un monto, ¿ya? Por el solo hecho de ser asociado, ¿no? Asociado, socio, como quieran, ahorrista, digamos. ¿Ya? Ahora, las que están funcionando normalmente, anualmente deberían hacer ese ejercicio y sí darles un monto, ¿no? Gracias, doctor. Ya entendí la figura. Gracias. Ahora, las entidades financieras de desarrollo o las IFDs no son nuevas, ya hay. Estas son las entidades que nacen con aportes de ONGs, aportes extranjeros, aportes pueden ser privados también, pero que tienen un objetivo muy particular y es el de enfocarse a ciertos sectores para fomentar el desarrollo. ¿Ya? Son organizaciones sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia, que se crean con el objeto de prestar ciertos servicios financieros de manera integral, que pueden incluir, por ejemplo, programas de capacitación con componentes que pueden ser no reembolsables, etcétera, etcétera. Va a depender en realidad de la particularidad. Están enfocadas a áreas no atendidas, a áreas rurales, periurbanas, no sé, ¿ya? Que en los cuales no llegan normalmente las entidades financieras o que el servicio que las entidades financieras les brindan no se acomodan a la realidad, digamos, de ciertos sectores, por ejemplo, mujeres trabajadoras, mujeres
con hijos, no sé, va a depender del tipo de ONG, ¿no? Podría haber una ONG que se dedique justamente a los lustrabotas, por decirles, de fomentarles, por ejemplo, el ahorro, etcétera, no sé, ahí va a depender un poco del objeto que tenga estas IFDs, ¿no? Son entidades, como les digo, sin fines de lucro, son una etapa embrionaria de los bancos, pero que no tienen fines de lucro y que su principal finalidad es esta, ¿no? Es fomentar, es educar en temas financieros, etcétera. Varios de los bancos, por ejemplo, que ahora son pymes o incluso bancos ya múltiples, han nacido como EFDs, han ido ampliando su actividad y bueno, al final se han vuelto rentables y bueno, y se han dedicado más a otro sector y ya no a la parte que inicialmente habrían iniciado, ¿no? Bueno, ese es un tema ya de objetivos, de crecimientos que pueden tener las entidades. El capital social de este tipo de entidades está conformado por dos tipos de sociedades. Por un lado tienen el capital fundacional y por el otro lado pueden tener un capital ordinario. El fundacional ya es un requisito mínimo para cumplir estas obligaciones y normalmente este capital es justamente el aporte de una ONG, un organismo internacional y bueno, va a ser diferente a un capital ordinario que puede ser un capital de privados, por ejemplo. Y su tratamiento va a tener igual, va a ser diferente. En el caso, por ejemplo, de la distribución de las utilidades, ¿ya? Por ejemplo, la parte del capital fundacional normalmente va a tener un tratamiento diferente, que va a ser básicamente ese capital, va a tener que ser, las utilidades, por ejemplo, de ese porcentaje tienen que ser reinvertidas en la misma empresa. En cambio, la parte del capital privado normalmente es distribuible, entonces tiene un tratamiento diferenciado, ¿no? En función del origen del capital. Normalmente inician con operaciones restringidas, normalmente no pueden captar recursos, solamente pueden colocar los recursos y cobrar obviamente los préstamos, y a medida que van cumpliendo ciertos requisitos establecidos por la ASFI, les van dando ciertas atribuciones para poder, por ejemplo, captar algunos recursos con situaciones relativamente más ventajosas, mejores tasas, etcétera, pero siempre, bueno, reguladas por el regulador. Tienen limitaciones y prohibiciones en el tema de hacer operaciones, ¿no? Solamente pueden otorgar préstamos normalmente a los asociados del capital fundacional. No pueden otorgar, por ejemplo, préstamos a los asociados del capital fundacional o a los del capital ordinario, ¿ya? Es decir, no pueden prestar a sus mismos socios, ¿no? Socios ni fundacionales ni ordinarios. Su estructura en realidad normalmente es la de una sociedad civil, hay una asamblea general, un directorio, ¿ya? Pero hay unos comités que van a de alguna manera ver las directrices de la aprobación de los créditos, la parte de la recuperación de los créditos, etcétera. También va a obtener algunas limitaciones, por ejemplo, con préstamos, ¿ya? Que no van a poder dar con garantías de los mismos certificados de los capitales o realizar operaciones no concordantes con el objeto o fin de la sociedad. O sea, si el fin de la sociedad es, por ejemplo, fomentar el sector de los, como les digo, los lustrabotas, por darles un ejemplo, ¿ya? Ese básicamente en los estatutos de este tipo de sociedades. Les decía que una de las características, ¿se ha cortado la conexión? Perdón. ¿Aló? Sí, se cortó. Estaba cortando, ¿no? Pero ya está. Sí. Como les decía, alguna de las características es que estas entidades tienen un tema de comités para básicamente vigilar el control del funcionamiento de estas, y estos comités normalmente van a existir comités de riesgos, de créditos, de auditoría, y otros de acuerdo a lo que busca el estatuto, busca controlar. Van a ser las instancias en las que de alguna manera se va a vigilar el cumplimiento de los estatutos, metas, etcétera. Estas empresas pueden transformarse después en bancos pymes y más adelante en bancos múltiples, previo cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la normativa,
ya para ampliar sus servicios, ya. Como les decía, muchos bancos pymes han nacido como entidades financieras de desarrollo vinculadas a solo ciertos sectores y han ido ampliando sus actividades a medida que la ASFI les daba autorizaciones para todo esto. Este tema de las entidades financieras comunales es una nueva categoría de entidad financiera que ha creado en realidad la Ley de Servicios Financieros. ¿Ya? Tiene características similares, vamos a ver, a lo que hemos visto las IFDs en cuanto a la estructura de capital, pero en realidad están destinadas están dirigidas a la creación de entidades de manera regional, entidades financieras comunales de ciertas comunidades, ¿no? Su objetivo es justamente que alguna comunidad que se dedica a algo en particular pueda crear su propia entidad que permita desarrollar esas actividades. Es un poco ha sido el objeto de crear este tipo de entidades. Entonces, cuando hablamos de características, tenemos que decir que es una organización que tiene su personalidad jurídica propia, ya que está creada por una o más organizaciones de productores o de sectores de productores legalmente constituidos, ¿ya? Que va a constituir el capital comunal, ¿ya? Al igual que las IFDs hay un capital base, ¿ya? Aquí el capital base es ese capital comunal. Puede ser una organización de productores, por ejemplo, los cafetaleros de Coroico, por darles un ejemplo, ¿ya? Que quieren crear su propia entidad financiera comunal. El capital fundacional, entonces, va a ser el básico, va a ser este capital comunal. Pero adicionalmente permite capitales privados. Entonces, puede ser que adicionalmente, porque se necesita, ya se pueda aceptar capitales privados, ya sea de entidades, puede ser de las alcaldías, ¿no? Puede ser de otros sectores, no sé, que permite esto, ¿no? La finalidad de financiar es de financiar justamente a sus miembros, ¿ya? Esto sí va a tener restricciones. Esta entidad tiene la finalidad de financiar a los miembros de estos sectores, de esta comunidad, en realidad. Entonces, va a estar limitada sus operaciones para este tipo de operaciones. Entonces, la finalidad es financiar la actividad de los miembros en condiciones de fomento y de terceros productores cuando cuenten con la autorización de las ASFI. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que inicialmente va a ser solamente a los miembros de estas organizaciones, pero posteriormente se puede ir ampliando a otros sectores relacionados, pero previa autorización del regulador. La obtención del registro de la personalidad está a cargo, en realidad, se la referirá del departamento, de la prefectura, en realidad, ¿no? De los departamentos, porque en realidad estas van a ser sociedades civiles, ¿ya? Se van a crear bajo la estructura del Código Civil, en realidad, si quieren, desde un punto de vista legal. Entonces, la personería la tiene que dar el gobierno departamental, ¿no? O sea, a través de las áreas que corresponden, ¿no? De las notarías de gobierno que van a dar la personalidad jurídica correspondiente, pero cumplimiento de los requisitos. Debe llevar la denominación de entidad financiera comunal para poder diferenciarla. Doctor, una consulta. Sí. ¿Existe una entidad financiera comunal o esto es nuevo, doctor? No conozco, es nuevo, pero no conozco si hay alguna. No sé, la norma establece, desde que ha salido la Ley de Servicios Financieros, no sé si alguna han creado. Ahí está la normativa, ahí están los requisitos, pero no sé si hay alguna. No conozco. Más bien, si alguien me puede decir si conoce, me estaría enterando, en realidad. No creo, ¿no? Bueno, pues, no sé, voy a averiguar de todas maneras, tal vez, no sé, alguien que trabaje en la ASFI, que tal vez nos pueda dar alguna referencia, pero yo la verdad es que no conozco. Pero, doctor, ¿cuál sería el beneficio de una entidad financiera comunal si como banco múltiple o banco pyme puedes poner una agencia tal vez y beneficiar? La comunal se tiene que dar los créditos en condiciones de fomento, o sea, es sin fines de lucro. Aquí yo creo que lo máximo que tiene que procurar este tipo de entidades es el autosustento, el sostenimiento
pero no el lucro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si un banco PYME te da un crédito al 7%, estos te deberían dar al 3 o 2, no sé. La tasa que sea autosostenible para gastos operativos, ¿no? Sí, así sí tiene sentido. Gracias. Claro, claro, esa es la idea. Por eso es que, no sé si se acuerdan acá, perdón, es que van a disculpar que tenga que pasar un poco rápido las láminas, pero si no, no alcanzamos. Acá les decía, la finalidad es financiar las actividades de sus miembros en condiciones de fomento. ¿Ven? Esta parte. ¿Ya? Cuando hablamos de condiciones de fomento, sumado al tema de que no es una entidad sin fines de lucro, entonces estamos hablando de tasas bajísimas que solamente tengan que beneficiar a los miembros, ¿no? Esa es la idea. Doctor, buenas noches. Kevin. Hola, Kevin. Sí. Tal vez conozco alguna entidad así, no sé, le comento un poquito. En mi trabajo, solamente para los que trabajan en las empresas eléctricas, hay una cooperativa que se llama Caxel RL. Ya. Entonces, tal vez entra como comunal, porque es solamente no, porque acabas de dar la respuesta y ahí es un no. Es una cooperativa. Es la que acabamos de ver hace un ratito. Bueno, doctor, y las cooperativas tienen el mismo fin, estimados. Justamente las cooperativas tienen el mismo fin, especialmente las cerradas. Ya, las cooperativas cerradas tampoco deberían tener un fin de lucro, y las cooperativas también tienen el objeto de dar créditos, ya, en temas en condiciones de fomento a los miembros de la cooperativa. Es lo mismo, el mismo fin. Es una entidad muy similar a esta. ¿No es cierto? Sí, tiene razón. Doctor. Pero ahí está la respuesta. Pero bueno, no, y puede ser que haya, pero ahí está la norma establecido, ¿ya? Y si hay alguna comunidad, algún grupo, ¿no? Que no quiera hacer una cooperativa porque, no sé, tiene otro tipo de estructura, por ahí es más compleja, por ahí no, acá tiene la posibilidad de hacer una entidad financiera comunal. Pero siempre van a ser con restricciones, ¿ya? Y como vamos a ver, y va a morir con restricciones este tipo de entidades. A ver, el capital, como les decía, capital social va a estar conformado por dos tipos de capitales. Tienen el capital comunal, que es ese capital base que va a conformar justamente esta comunidad de personas, ¿no? Este grupo de agricultores, por darles un ejemplo. Y por otro lado van a tener capital ordinario, porque a lo mejor no es suficiente y necesitan de un socio, ¿no? Algunos socios, entonces va a poder. Como les decía aquí, la constitución del capital comunal es requisito de cumplimiento obligatorio. En cambio, el capital ordinario puede ser que quiera o puede ser que no, ¿no? O sea, si con el capital comunal es suficiente, bueno, muy bien, digamos, ¿no? El capital ordinario tiene carácter complementario, no es obligatorio. Las operaciones están limitadas, ¿ya? Se inicia especialmente solamente con los miembros de la comunidad y posteriormente se puede ampliar esta posibilidad, ¿ya? A otros grupos, pero que estén relacionados con tal vez estas actividades. Por ejemplo, si no son a los productores cafetaleros, pueden ser a los transformadores, ¿no? A los que tienen, por ejemplo, los molinos de café, etcétera, ¿no? Pero más o menos tiene que tener esa perspectiva. ¿Sí? Disculpe, cuando, digamos, esta entidad al aceptar capital ordinario no está tergiversando su objeto sin fines de lucro, porque ya la persona que está o el grupo que está poniendo el capital ordinario va a exigir cierta retribución, ¿no? Sí, definitivamente, pero obviamente el que acepte este capital ordinario se tiene que regir bajo las reglas de esta entidad financiera comunal que es de fomento.
Entonces, probablemente es que está dirigido no a personas particulares que quieren buscar lucro, sino a personas privadas particulares que quieren fomentar. Podrían ser, por ejemplo, la misma alcaldía, algún otro grupo, por ejemplo, de gente que esté interesada en fomentar ciertos sectores, ¿ya? Y en realidad el objeto de admitir capitales privados es que por ahí el grupo de productores no la tienen, entonces se requiere ese tipo de capitales. Esa es la idea, ¿no? Pero siempre sometidos al objeto de este tipo de entidades. Perfecto, gracias. ¿Ya? Sí podría haber tal vez una idea de contradicción, pero no, porque no se olviden que se van a someter al objeto, al objetivo de este tipo de sociedades, ¿no? Limitaciones, sí, nacen con limitaciones y mueren con limitaciones, ¿ya? Este tipo de entidades. ¿Qué limitaciones? Otorgar préstamos a, bueno, tenedores de los certificados, como en el anterior caso, aceptar garantías con los certificados que van a representar la aportación de estos capitales, realizar operaciones no concordantes con el objeto y el fin. Ojo, mira, acá están las limitaciones. Otorgar financiamientos a negocios inmobiliarios, corporaciones, empresariales, o que sean distintos fines que no sean el objeto de este tipo de entidades y otras establecidas por la ASFI. Entonces, hay una serie de cosas que no se puede hacer. Y al igual que en las otras, en las CFDs, aquí hay los comités famosos que van a velar justamente por el cumplimiento de las normas y los objetivos, ¿ya? Estas entidades no permiten transformarse. Entonces, estas entidades, al contrario de las CFDs, van a nacer como comunales y van a morir como comunales. No se pueden transformar en un banco múltiple ni en un banco pyme, ¿ya? Y bueno, para efectos de aplicación de la normativa, bueno, se aplica obviamente la ley de servicios financieros, el Código de Comercio para las operaciones y el Código Civil en lo que se refiere a la estructura de organización, porque esta es una institución que se crea bajo una característica de una sociedad civil sin fines de lucro. Las empresas de servicios complementarios, vamos a verlas muy rápidamente, porque son empresas que van a básicamente servir para complementar la actividad financiera y estas normalmente las desempeñan los mismos bancos y entidades financieras, son filiales de los bancos y entidades financieras. Ya crean sus o empresas de objeto exclusivo para, por ejemplo, hacer arrendamiento financiero, hacer factoraje, almacenes de depósito, para hacer las cámaras de compensación y liquidación, los buros de información crediticia, las empresas transportadoras de material monetario, las empresas administradoras de tarjetas de crédito, las casas, bueno, casas de cambio, que también puede ser privada o puede ser una entidad vinculada a alguna entidad, y las empresas de servicios de pagos móviles, ¿no? Principalmente son las que reconocen en este momento nuestra ley de servicios financieros. ¿Cómo se constituyen? Va a depender. La norma va a establecer algunas reglas básicas para algunas, por ejemplo, de que, por ejemplo, las empresas de arrendamiento, factoraje o almaceneras van a tener que ser constituidas como sociedades anónimas. Y algunas otros servicios que no requieren de esta estructura van a poder constituirse ya sea como una SRL, una sociedad anónima, o incluso puede haber empresas unipersonales, como son en el caso, por ejemplo, de los burós o las casas de cambio, o incluso algún otro tipo de empresas que podrían, bueno, esas principalmente pueden ser, es más flexible la normativa para ese tipo de cosas. ¿Dónde se establecen los requisitos? En la ley de servicios financieros, ¿ya? Te establece mínimamente, tiene que tener estos servicios, etcétera. Vamos a ver algunos. Perdón, creo que hay nada. Incorporación de otras empresas de servicios. Bueno, creo que no tengo mucho más en esto. Las complementarias serán normativas. Ya. Bueno, no sé, a ver, vamos a ver un poco más adelante. ¿O alguna de estas empresas quieren ver en particular para que hablemos? ¿Aló? Doctor, ¿podría ser los buros de información?
Ok, los buros de información crediticia. En realidad estas son entidades que se dedican a la administración de la información que se brinda como un apoyo a las entidades financieras para establecer básicamente el tema de historial crediticio, crediticio y el historial de mora de las personas. ¿Ya? Son entidades que en realidad, que yo sepa, ninguna es parte de un banco, sino son entidades privadas que cuentan obviamente con la autorización de la ASFI para poder manejar este tipo de información. Es información que está básicamente protegida por el secreto bancario en cuanto a lo que se refiere a la publicidad libre, ¿ya? O sea, no se puede publicar básicamente el tema de esta información, salvo esta información sí se puede compartir entre las entidades financieras o al interior de las entidades financieras. ¿Qué hacen estas entidades de buros de información crediticia? Son las que van a centralizar justamente toda la información relativa a la mora, especialmente, o estados de deuda, digamos, de las personas. Entonces, aparte de la central de riesgos, por ejemplo, que hay la central de riesgos que está a cargo de la ASFI, ¿ya? Que es el regulador, estas son empresas de apoyo especialmente para registros de otro tipo de deudas, ¿ya? No necesariamente la central de riesgos te registra las deudas del sistema financiero, pero estos buros de información te pueden registrar deudas de otro tipo de cosas, por ejemplo, créditos, por ejemplo, en estas empresas que te dan créditos por electrodomésticos, por la compra-venta de vehículos, ¿ya? Otro tipo de financiamientos que podrías adquirir a través de otras entidades que no necesariamente sean del sistema financiero y que no se registren. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a esto? Es que sea información complementaria para poder evaluar la calificación de un crédito, ¿no es cierto? Es para eso. ¿Sirve? Sí. ¿Y las empresas de factoraje? Sí. Eso ¿Conocen cómo funciona el factoring? Venta de deuda. El factoring. ¿No es cobro por terceros? ¿Perdón? ¿Cobro por terceros? A ver, el factoring es un mecanismo, ¿ya? De descuento, ¿ya? ¿Saben cómo funciona el descuento de letras? Que hemos hablado un poquito. ¿Sí? Ya, a ver, lo que pasa es que voy a volver a repetir el descuento de letra porque la operativa del factoring es muy similar, ¿ya? El descuento en realidad es una empresa, por ejemplo, vende autos, por darles un ejemplo, eso era muy utilizado para la venta de autos a crédito, ¿ya? Y como garantía, la persona que compra el auto firma letras por cada mes que debe. Si entonces esta persona, por cada cuota que debe, la persona que ha adquirido el auto firma una letra, ¿ya? Entonces, si son a 3 años, son 36, ¿no? 36 letras que tendría que firmar, porque serían 36 meses, ¿no es cierto? 24 más 12, 36, ¿ya? Entonces, la persona tendría que firmar 36 letras, sumadas esas letras, va a ser el valor del auto, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Digamos que un auto vale $20,000 dividido en 36 cuotas, ¿ya? Entonces, cada cuota va a tener el valor mensual de cada letra. Entonces, ¿cómo funciona el descuento de letra? La persona que ha vendido, la autoventa que ha ido a vender el auto, ya lleva sus 36 letras al banco y el banco las descuenta. ¿Qué quiere decir? Que les va a recibir esas letras, le va a pagar por esas letras, ¿ya? $20,000 cuesta el auto, digamos, le va a pagar 19,500,
por decirles. ¿Y por qué le va a pagar 19.500? Porque esos 500 es lo que va a ganar el banco por asumir el riesgo. Y el banco se va a hacer cargo de cobrar mensualmente las letras, ¿ya? Pero la persona, la autoventa que ha ido a descontar la letra va a llevarse los 19.500 ya nomás. Eso se llama operación de descuento. ¿Está claro? Sí. Ya, ahora el factoring, ¿cómo funciona? Muy similar. El problema es que se cambia la letra por la factura cambiaria. Entonces, las empresas venden a crédito, ¿ya? Sus productos, ¿ya? Y a cambio le hacen firmar una factura cambiaria a la persona que está adquiriendo la mercadería. Esta factura cambiaria igual es representativa de la mercadería, por un lado, y representa una deuda por cobrar. Entonces, el factoring significa, ¿ya?, darle la liquidez a la empresa a cambio de la factura cambiaria con un descuento. ¿Sí? Entonces, la misma operativa del descuento de letra, pero con factura cambiaria. Y ustedes me dirán, ¿cuál es esa factura cambiaria? Bueno, es un instrumento, eso es un título valor muy parecido a una factura comercial, una factura comercial es la, ¿cómo se llama? La que te emiten, ¿no ve? La factura un negocio, ¿no ve? Ya, la factura cambiaria es un documento parecido que tiene un detalle de la mercadería, pero que como es una factura cambiaria es un título valor, y al aceptar el comprador esa factura cambiaria, se está comprometiendo a pagar. Y la garantía de esa factura cambiaria es la misma mercadería. ¿Ya? Entonces, la empresa de factoring, al aceptar esta factura cambiaria, se está subrogando la deuda, le está pagando al negocio que ha vendido un dinero, menos un descuento, obviamente, y él se va a hacer cargo de cobrarle al que ha comprado. Eso es lo que, así funciona un factoring. ¿Necesariamente tiene que ser una factura cambiaria? Necesariamente, porque así se hace el factoring. Pero, ¿ya?, muchas empresas, muchos bancos hacen la operativa del factoring y utilizan la letra, por si acaso. ¿Ya? Pero en realidad lo que están haciendo es factoring. Si quieren hacer el factoring en todo el rigor de la normativa, tienen que hacerlo con factura cambiaria. ¿Y quién diseña la factura cambiaria? La diseña cada negocio, ¿no? Hay un formatito estándar, que lo pueden sacar incluso de una copia de internacional o alguna cosa así, y es básicamente eso, es darle el valor a este documento de un título valor. ¿Sí? Leasing, arrendamiento financiero, ¿saben cómo funciona el leasing, no? El arrendamiento operativo, doctor. Ya. ¿Puede explicar un poco más? A ver, del leasing operativo me estás diciendo, ¿no ve? Sí. A ver, la diferencia. A ver, el concepto de leasing en realidad, el concepto de leasing general, empezaremos por ahí, ¿ya? El arrendamiento financiero, ¿ya? En realidad es el que una empresa, ¿no?, que presta este servicio, ojo que esto también lo pueden prestar internamente los bancos por un área, ¿no? No necesariamente tienen que crear una empresa. Incluso ahora la ley de servicios financieros está permitiendo que incluso este arrendamiento financiero no lo haga más bien empresas comerciales, ¿ya? Por ejemplo, una empresa de venta de autos podría hacer leasing, o sea, podría hacer la operación de leasing, ¿ya? O una empresa comercial también podría hacer leasing, ¿ya? ¿Cómo funciona? Básicamente que esta empresa adquiere el bien que requiere una determinada persona y se lo transfiere, se lo alquila
¿ya? Arrendamiento es alquilar, ¿no ven? Se lo alquila a la otra parte, ¿ya? Y de esta manera la parte que requiere del bien, en vez de pagar el 100% del valor, va pagando un alquiler que puede tener dos componentes, ¿ya? Que generalmente tiene dos componentes, ¿ya? Es el arrendamiento propiamente dicho por el uso del bien y una cuota y una parte que puede ir a pagar el residual que se llama el valor del bien, ¿ya? Al final del arrendamiento, normalmente uno tiene la opción de quedarse con la maquinaria o el bien en realidad, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Quedarse con la maquinaria, y ¿cómo se llama? O no, o que se quede la empresa de leasing con el bien y, bueno, la empresa de leasing la va, ¿cómo se llama? Lo puede vender en un mercado secundario. Estos servicios, perdón, un segundito, espérenme, por favor, denme 2 segundos. Un segundito. ¿Aló? Perdón, disculpas. ¿Sigo compartiendo la pantalla, no? Sí. Ah, ya. Sí. Bueno, ya, entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia en realidad entre el leasing financiero y el leasing operativo? ¿Ya? La diferencia fundamental es que en el leasing financiero siempre existe la opción de adquisición de la cosa al finalizar el contrato de arrendamiento. En cambio, en el leasing operativo, ¿ya? Ese tema es excepcional, ¿ya? Es una opción excepcionalmente aceptada en realidad dentro del leasing operativo. En otras palabras, si uno adquiere un bien en leasing operativo es para utilizarlo y normalmente no se queda con el bien al finalizar, sino que al finalizar la operación de leasing, el que se va a quedar con el bien es la empresa de leasing, ¿ya? ¿Cuándo pasa eso? A ver, las empresas constructoras que vienen, por ejemplo, del exterior, que les es más rentable maquinaria del exterior, ¿ya? Por un tema de impositivo, no se olviden que tendrían que meter transitoriamente la mercadería, o sea, la maquinaria. Perdón, ¿se ha cortado? ¿Estamos todavía? Sí, estamos bien, escuchando y bien. Perfecto. Perfecto. Estas empresas, por ejemplo,
constructoras, les sale mucho más caro traer su maquinaria que comprarla acá. Y al finalizar su proyecto, no se la van a llevar, ¿entienden? Porque les sale más caro, ¿ya? Porque además, muchas de la maquinaria han estado 4 o 5 años trabajando, entonces su depreciación ha sido alta y el efecto de incluso la venta de esta maquinaria pues es muy baja, ¿ya? Por un tema de depreciación. Entonces, estas empresas normalmente optan por un leasing operativo, ¿sí? Porque al final no se van a quedar con la maquinaria. Entonces, en cambio, hay empresas, por ejemplo, las locales, que van a comprar maquinaria, pero al finalizar un proyecto, por ejemplo, se quieren quedar con la maquinaria, se quieren quedar con, porque va a ser su capital, de su capital de inversión para futuros trabajos, etcétera. Entonces, van a optar por un leasing financiero, ¿sí? Entonces, el optar por una u otra opción, obviamente va a variar en el precio. La empresa de leasing va a cobrar diferente, ¿ya? Y ahorita no les puedo decir la fórmula, ¿ya? Pero va a cobrar diferente en uno y en otro caso. En el caso del leasing operativo, sabe la empresa de leasing, ¿ya? Que al final se va a quedar con el bien. Entonces puede ser que cobre un poco menos. En el caso de la empresa de leasing financiero, sabe que al finalizar, ¿ya? El cliente se va a quedar con el bien. Entonces, seguramente el precio final para adquirir el bien va a tirarse a la última cuota. Entonces, si quiere quedarse con el bien en un leasing financiero, al finalizar el leasing, la empresa va a tener que pagar esa última cuota, que es el residual en realidad del valor. Esa es básicamente la diferencia. No sé si ha quedado claro. Sí, está bien. Y en cuanto al leaseback, estaríamos diciendo que sería la misma norma, pero la inversa, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Perfecto. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Estoy compartiendo otra vez, ¿no? Las almaceneras de depósito básicamente son los warrants, las warranteras. No hay muchas. Estas son empresas básicamente que prestan justamente un servicio especial de almacenaje, pero al prestar este servicio especial de almacenaje pueden emitir los certificados de depósito o warrant. ¿Qué son esos? Son documentos que pueden servir para garantizar las operaciones de crédito. Por ejemplo, una almacenera que guarde trigo en silos, ¿ya? Entonces, esta empresa, la almacenera, lo que va a hacer al emitir un warrant, va a emitir un certificado de la existencia de este grano, digamos, maíz o trigo, ¿ya? Entonces, con cargo a este certificado de depósito o warrant, un banco puede emitir un préstamo, ¿ya? Y en caso de incumplimiento, ¿ya? La ejecución de este maíz, la instrucción la va a dar a la warrantera, y la warrantera tiene su mecanismo para poder liquidar esta mercadería, ¿ya? Y previamente, o sea, antes que todo, pagar al banco y después el residual dárselo al propietario de estos granos, ¿no? Ese es el mecanismo que se utiliza con las guarranteras. ¿Qué se puede almacenar? Lo que quieran. Se puede almacenar mercadería importada, no sé, cualquier cosa que se pueda almacenar y que obviamente tenga plena disposición, ¿ya? La almacenera para poder ejecutar en caso de incumplimiento, ¿no? Bueno, las otras empresas, la transportadora de material monetario es la que lleva dinero de un lado a otro, la ETB es una transportadora cuyos socios son los bancos, en realidad, igual que la administradora de tarjetas de crédito. Bueno, acá en este caso en Bolivia hay dos administradoras, ATC y Linkser, que son las que administran, centralizan y hacen el clearing electrónico de las operaciones que se generan en tarjetas de crédito, ¿no? El clearing es justamente la conciliación de cuentas, ¿no? Que cuánto se ha gastado en una tarjeta y a qué banco corresponde, y el clearing es básicamente el estado de cuenta que hace estas empresas. Bueno, básicamente es eso, ¿no? De las empresas.
A ver, ya estamos al filo. Quiero empezar con la parte de mercado de valores. A ver, ¿qué parte estoy dejando suelta? Ya que la verdad, como nuevamente les digo, el tema del tiempo es grave, pero tienen las presentaciones. A ver. Perdón. Doctor, creo que está faltando esta presentación en la plataforma en realidad. No puede ser, estimado, porque todas yo las he pasado, pero puedo volver a pasar las presentaciones para que... Es que, ¿sabes qué? Esta presentación debe estar en video. ¿Han visto los videos o no? Sí. Solo hay los videos de las clases que hemos ido teniendo. No, puede ser, si las clases que... ¿Seguro? Antes de las clases había un video que era introductorio, pero nada más. Y respecto a las presentaciones, doctor, disculpe, está simplemente la presentación parte 1, 2 y 3, doctor. De las diapositivas solamente está hasta la tercera parte. Ya, vamos a hacer una cosa, y a mí no me cuesta absolutamente nada volver a mandar. Voy a volver a mandar todas las presentaciones para que bajen las que tienen ahí y les carguen las nuevas, ¿ya? Pero como que no son nuevas, ¿no? Porque yo siempre he tenido este material desde el anterior curso. Ya, a ver, no hay problema, yo hoy día mismo voy a pasar eso, ¿ya? ¿Está Karen? ¿Está Karen por ahí? No. Creo que esta vez no está. Ya, a ver, perdón, estoy perdido ahorita. ¿Dónde está ¿Dónde estoy? En el Zoom, ya. Voy a volver a... Estamos sin compartir, ¿no? Sí, no estoy compartiendo. Ya. Quinta, sexta parte. Sexta parte. ¿Ahora sí ven? Sí, ahora sí se ve. Ya. A ver, esta parte en realidad se refiere a la parte del consumidor financiero, ¿ya? Esta parte es un tema que se ha introducido relativamente como un tema novedoso, ¿ya? En la Ley de Servicios Financieros, aunque ya había una serie de normas, disposiciones, reglamentos internos de la ASFI sobre la regulación del consumidor financiero. Porque si se van a acordar, siempre ha habido SARC, por ejemplo, ¿no? El SARC es donde se hacen las denuncias y todo eso. ¿Cuál es el tema este? Es que en la Ley de Servicios Financieros se ha ahondado mucho con el tema este. Básicamente, establecer una estructura organizacional Cortó. Se cortó, ¿no? Creo que es el sistema lo votó. Hola, se cortó, ¿no? Se cortó. Y se ha salido lo de... Y se ha salido Sí, de la... diapositiva. ¿no? Ya. Sí. Bueno, entonces, esa es la parte que, entonces, la Ley de Servicios Financieros ha hecho una hincapié especial, ¿no? Protección del consumidor. ¿Protección sobre qué? Ya sobre básicamente todos esos aspectos pues relacionados con las tasas de interés, las comisiones, los mecanismos y procedimientos de control, modificaciones de tasas, todo eso, ¿no? Tasas efectivas, todo eso está vinculado justamente a la protección del consumidor financiero a través de otro concepto que ya les había dicho, que es básicamente la publificación, ¿no? Se trata de publicar, o sea, de ser público todo lo que no afecte al secreto bancario y que garantice de alguna manera transparencia de los servicios financieros.
¿ya? Adicionalmente, dentro de toda esta política, la ley de servicios financieros, aparte de tocar toda esta parte de tasas y todo eso, va a establecer, por ejemplo, algunos aspectos de carteras mínimas por sectores priorizados en función de las políticas, en realidad. ¿Ya? Si bien esta parte, por ejemplo, está un poco sujeta a la libre mercado, ¿no? El libre mercado se refiere a que cada banco puede elegir sus sectores a qué se va y clientes que va a elegir, bueno, a través de ciertas directrices generales dirigidas a ciertos sectores priorizados, el gobierno, el Estado en realidad, ha establecido carteras mínimas, ya para ciertos sectores como la parte productiva, la parte de vivienda, alianzas estratégicas, etcétera, justamente con el fin de proteger, de incentivar por un lado a ciertos sectores y en la parte de los regímenes de, ¿cómo se llama?, de protección, para aclarar justamente ciertos aspectos. Volviendo al tema por ejemplo, de la protección del consumidor financiero, ¿qué va a hacer la ley de servicios financieros? Va a establecer que hay una obligación de parte de las entidades financieras el de establecer un código de conducta y la defensoría del consumidor, a través de justamente la creación interna en las entidades financieras de un código de conducta respecto a las personas, a los funcionarios, a las mismas entidades financieras que se deban respecto a los clientes, ¿no? Va a establecer qué contenido mínimo va a tener que tener este código de conducta, el cumplimiento, la forma del cumplimiento y el seguimiento del cumplimiento de este código de conducta y básicamente pues el establecimiento de un sistema, un mecanismo de defensoría del consumidor financiero. Sobre esto, por ejemplo, la sección tercera de derechos del cliente o del usuario de los servicios financieros va a establecer justamente los derechos que tiene este consumidor financiero, en la suspensión de acuerdos o prácticas restrictivas, las deficiencias en la prestación de los servicios, la transparencia en la información, el derecho que tienen a la información financiera los consumidores financieros. Por eso es que los bancos van a establecer mecanismos, programas de educación financiera. Han debido ver que si entran a las páginas web de los bancos, tienen un clic, o sea, tienen una parte donde uno puede entrar a información financiera. Dentro de los bancos hay una serie de folletos y cosas sobre información de tasas, de cartera y un montón de cosas, ¿no? Eso es un tema de todo un programa que se les obliga a las entidades financieras a tener sobre temas de educación financiera. El tema de la publicidad de los servicios, se busca que sea lo más transparente posible, que se transparente el tema del cobro de una tasa, que se refleje todo, ¿no? Comisiones, tasas activas, por cómo está conformada las tasas, etcétera. La responsabilidad de los actos de los funcionarios, respecto justamente al cumplimiento de los códigos y bueno, y todo este respeto a la actividad ¿no? y a los derechos del consumidor financiero, límites de cobranza para créditos en vivienda de interés social. Este es un tema interesante, es uno de los pocos créditos en realidad, ya, si no es el único, que tiene un límite claramente establecido en la norma, que los bancos no pueden ir más allá del valor de la garantía. ¿Qué quiere decir? Que en caso de ejecución, por ejemplo, de un crédito de vivienda de interés social, y si al rematar este crédito no alcanzara el valor del inmueble, ya el banco, la entidad financiera, no puede ir a embargar otro bien, ya, y bueno, ahí moriría la deuda, por ejemplo, ya. Esto es un tema un poco difícil que sea, porque ojo, salvo haya habido una mala evaluación, salvo haya habido un tema de quiebre del mercado, un tema tal vez ¿cómo se llama eso?, de burbuja financiera en el otorgamiento del crédito, porque en realidad, a ver, ¿qué pasa? Cuando uno saca un préstamo de una vivienda de interés social, tiene hasta $120,000, ya, veremos $100,000 que vale el inmueble, pero
ojo que de esos 100,000 le piden un aporte mínimo que normalmente está alrededor del 20%. De ese 20% incluso hay un fondo de garantías, en realidad, que existe por si no, la persona no tiene ese 20%, puede cubrir este fondo de garantías. Entonces, en otras palabras, el banco de entrada ya recibe un bien que vale supuestamente 100,000, pero ya solamente paga 80, ¿cierto? O sea, va a tener un riesgo de $80,000. O sea, que en caso de ejecución, ya, sí o sí, el banco podría recuperar el 100% del capital. Entonces, no habría la posibilidad, yo creo, salvo pase alguna operación medio rara, que el banco pierda en esto. De hecho, es la única operación, como les digo, que está limitada. En otro tipo de créditos, por ejemplo, un crédito comercial, si uno da las garantías de bienes, etcétera, y esas garantías de bienes no alcanzan, el banco puede ir a ejecutar otros bienes que pudiera encontrar de los garantes o del mismo prestatario, pero en caso de vivienda no tiene. Entonces, parte, por ejemplo, del derecho que se ha incluido, del derecho de los consumidores, ¿no? Y otro tema que se ha puesto como un tema de derecho es el tema de la publicación de los remates. Se ha establecido como obligación a las entidades financieras que reporten a la ASFI el tema de los remates, ¿ya? De manera que se pueda hacer público y que también dentro de sus páginas web establezcan un conducto para que las personas puedan acceder a esos remates y de esa manera sea más transparente el tema de los remates. Como era, hay una serie de políticas que están dirigidas a transparentar y a proteger a los derechos. Esto no lo voy a ver porque ahorita vamos a perderíamos mucho tiempo, les dejo para que lo vean, como voy a pasar las láminas de todas maneras si no la tuvieran. Es todo el detalle de los derechos del consumidor que están detallados en la Ley de Servicios Financieros y son más que todo postulados, ¿ya? ¿No? Acceso a los servicios financieros con el trato equitativo, sin discriminación, a recibir servicios financieros en condiciones de calidad, cuantía, oportunidad, bla, 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 bla. Son más postulados. Como verán, son millones. El tema de la educación financiera ya lo hemos hablado, el límite de cobranza para créditos ya lo hemos hablado. Un tema que lo voy a mencionar aquí, es el que se ha incluido en la Ley de Servicios Financieros, es el tema de los conglomerados financieros, que si bien antes estaba en la ley, a partir de la Ley de Servicios Financieros, esta parte ya ha aclarado, se ha establecido. Por favor, ¿de quién es su micrófono? No sé quién está con el micrófono abierto. A partir de la Ley de Servicios Financieros, si bien antes estaba en la ley, de bancos y entidades financieras, no estaba muy claro, a partir de esta nueva ley se ha establecido de que, por ejemplo, en los conglomerados financieros, que son básicamente aquí los bancos que tienen varias entidades relacionadas a los servicios financieros, ¿no? Tienen que establecer, por ejemplo, una entidad controladora, ¿ya? O tienen que crear una empresa controladora que básicamente vigile y consolide todos los estados financieros de todo el grupo financiero. A partir de esto, los estados financieros de estas empresas, de estos grupos financieros, tienen que ser consolidados y tienen que ser controladas por estas empresas controladoras. Entonces, los bancos han ido adecuando a partir de la Ley de Servicios Financieros y han ido creando estas empresas controladoras. Y bueno, se establecen algunos límites, prohibiciones, ¿ya? Y esto de la supervisión consolidada. Eso se los dejo para que le den una chequeadita. Consolidar estados financieros, publicación de estados financieros. Sobre el secreto bancario, es importante establecer que sigue vigente, es un derecho de las personas que está en la misma Constitución Política del Estado, el derecho a la privacidad. Sin embargo, la norma establece que hay algunas excepciones al secreto bancario, ¿ya? Y básicamente el secreto bancario, bueno, las excepciones están referidas a temas judiciales, ¿no?
bueno, acá están los fundamentos, ¿no? ¿Por qué debería existir? Y sigue el tema del secreto bancario. Hay un fundamento económico, confianza y solvencia, ¿no? En las entidades financieras y sobre todo la información. Y desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, pues es un tema de protección constitucional inviolable de los derechos individuales de las personas. Es un tema también basado en el uso y las costumbres, pero hay un tema de que es un derecho, la confidencialidad es un derecho personal de las personas, y bueno, el secreto bancario es un aspecto que básicamente garantiza el derecho de la intimidad y seguridad del cliente. Imagínense si todas las personas tuvieran acceso irrestricto a las cuentas de las personas, ¿no? Y sus movimientos, pues habría una vulneración de los derechos. Les decía que hay un tema de excepción al secreto bancario, ¿ya? Y la justificación está básicamente en el interés público, ¿ya? Sí se puede levantar el secreto bancario cuando está de por medio básicamente el tema de la intervención de otras entidades financieras. O sea, el secreto bancario entre bancos no existe por un tema de transparencia, claridad y velar por el sistema financiero, y también por un tema de básicamente de un tema legal, ¿no? O sea, el secreto bancario se puede levantar por orden judicial motivada en un proceso que sea requerido a través del regulador, o por un requerimiento fiscal, y también por temas estatales, ¿no? Para temas de impuestos, etcétera, también se puede levantar el tema del secreto bancario, y un tema de lavado de dinero. Entonces, acá están las excepciones al secreto bancario, pero es un derecho de las personas. Responsabilidades, un poco acá es el tema de respaldo. Bueno, y finalmente, para cerrar esto, los delitos financieros. Es otro tema que se ha introducido en la Ley de Servicios Financieros, porque hasta antes de esto, solamente estos delitos financieros, de una manera aislada y no tan claramente definida, incluso se han incorporado nuevos tipos de delitos financieros, estaba en el Código Penal, ¿ya? Aquí de alguna manera se los establece claramente y se introducen nuevos tipos penales, como por ejemplo el tema de el uso indebido de influencias para otorgamiento de créditos, otro nuevo, por ejemplo, apropiación indebida de fondos financieros, forjamiento de resultados financieros ilícitos, difusión de información financiera falsa. Esto es bien interesante porque es el tema que está vinculado a las corridas. Ustedes saben que el tema de las corridas financieras ha sido un tema que ha golpeado a varios bancos, justamente originados en falsa información en redes sociales sobre, por ejemplo, dolarizaciones, o que van a cerrar un banco, o que van a intervenir un banco. Entonces eso ha provocado corridas, y esas corridas obviamente causan inestabilidades primero en la entidad financiera, y segundo en el sistema financiero. Entonces eso ha sido tipificado básicamente como un delito. Incurrirá, dice, en privación de libertad de 5 a 10 años, ya el que, bueno, y ahí está la clasificación, ¿no? ¿De qué, no? El que difunda información falsa sobre entidades financieras, etcétera, etcétera. Bueno, una parte que siempre ha estado en la Ley de Servicios Financieros y que obviamente se ha mantenido es la parte del tratamiento de las entidades que se van a liquidar, entidades financieras, que está a cargo de la ASFI también, y el proceso previos a eso, ¿no? Hay un proceso de regularización, ¿ya? Que es básicamente cuando se determina que una entidad financiera está mal. Entonces entra este proceso en el cual la ASFI va a establecer ciertas reglas que la entidad financiera tiene que cumplir de acuerdo a un plan, ¿no? Que se le pide a esta entidad que cumpla. Y bueno, si no lo cumple, pues viene el proceso de intervención de las entidades financieras, ¿no? Que se las interviene para poder liquidarlas, ¿no? En el tema de la liquidación, bueno, ya ahí se puede hablar de
una liquidación voluntaria o una liquidación forzosa a través del proceso de solución, ¿ya? Que es básicamente intervenir a la empresa y empezar a liquidar a la entidad financiera y empezar a liquidar lo que hablábamos en alguna clase, no me acuerdo cuándo, las acreencias privilegiadas, cuando hablamos, por ejemplo, de los depósitos de las personas, los fondos de terceros como fideicomisos y otros fondos que tienen la calidad de obligaciones privilegiadas de primero y de segundo orden, después los otros activos, y bueno, y todo es el proceso llamado de proceso de solución para llegar finalmente a la liquidación de las entidades financieras, ¿no? Acá están cuáles son las obligaciones de primer orden, depósitos del sector privado, en cuentas corrientes, a la vista, etcétera, mandatos en efectivo, incluyendo prepagos, comercio exterior, retenciones, giros, etcétera, y depósitos judiciales. Y de segundo orden son los depósitos del sector público, cuentas corrientes fiscales, a la vista, ahorro, obligaciones con el Banco Central, obligaciones con entidades de intervención financiera del exterior, obligaciones con entidades financieras, no veo muy bien. Entidades financieras con participación mayoritaria del Estado y finalmente vienen las obligaciones tributarias y fiscales, ¿no ven? Y eso es que resulta 21 y 3. Bueno, no hemos podido ver mucho de mercado de valores, la vamos a ver el último día. De todas maneras, yo voy a pasar las presentaciones de nuevo para que tengan todo el material, ¿ya? Para que lo puedan ver con calma. Nuevamente les digo, sí corro un poquito porque la materia es altísima, es hartísima. Quisiera tocar todos los temas, pero es casi imposible. Por eso es que las menciono, pero sí les doy el material para que ustedes lo puedan consultar con calma, ¿ya? Y obviamente el objetivo nuevamente de esto es mostrarles qué hay en la Ley de Servicios Financieros, por si algún momento necesitan consultar, bueno, pues ya saben dónde remitirse y algunas aclaraciones que les doy. ¿Ya? ¿Aló? Sí, hemos entendido. Sí, está bien. Sí, estamos. Correcto. ¿Ha estado abrumador? A ver, dígame. Está muy interesante, pero sería bueno que un poquito más. Ustedes van a entender que el programa en realidad es el que no permite, ¿no? El programa en realidad no permite ampliar un poco más, por eso es que algunas veces yo les digo, es preferible que pregunten, que comenten y podemos centrarnos en algún tema puntual. Imagínense, acá tenemos que ver ley de bancos y entidades financieras y mercado de valores. Pucha, el mercado de valores sí que les va a quedar sabor a poco. Acá por lo menos ya hemos podido ver lo más que hemos podido de banca, ¿no? Pero el mercado de valores sí que les va a quedar bien, sabor a poco. O sea, es una pena en eso, pero bueno, no da para más el programa en realidad. Si yo lo podría acortar a muchas cosas, igual les va a quedar a sabor a poco, ¿no? Esa es la pena. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, estudiantes. Karencita, ¿cómo estás? Licenciado, veo un gato en su foto. Está rumbo al 31 de octubre. Alguien me ha hecho algo acá, esperen un rato. No lo han dicho. Y nadie me ha dicho nada. Yo les escrito. Dice para Halloween. Debe ser por Halloween, tienen toda la razón. Sí, pensamos que era por Halloween. Exacto, ya estábamos buscando un filtro similar. ¿Qué tal esta? Y nadie me dice nada, ¿no? ¿Cómo se habrá activado esto? Esto se ha activado cuando se ha cortado, ¿no? Seguramente. Seguramente estaba así. Licenciado, comentando un poco respecto al contenido del diplomado, bueno, yo le agradezco, ¿no? Pese que nosotros, la Fundación tiene el contenido, de acuerdo al proyecto del diplomado, nosotros le dimos el contenido. Yo sé que usted está abarcando un poco más de eso,
que los está actualizando y todo eso, pero para que estén un poco más tranquilos los estudiantes, en el tema de mercado de valores tenemos un módulo específico que es mercado de valores. Si no me equivoco, es el módulo 9. Así que por eso no tengan pena, ¿no? De que se va a ver poco tenemos un módulo íntegro de mercado de valores, y también el docente, no sé si sabían, está en la malla curricular, y les pido que por favor a los estudiantes que vean eso, ¿no? Que tenemos el sistema de mercado de valores, también hay el sistema financiero nacional, que es el último módulo. De todos modos, les voy a enviar de nuevo la malla para que estén más tranquilos y no estén inquietos porque no ha alcanzado el tiempo. Lastimosamente en el tema virtual es así, ¿no? El tema virtual, estamos, pese que en otras universidades es mucho más corto el tiempo, son 4 o 6 horas por módulo, ¿no? Ya, nosotros hemos querido aparcar las 9 horas, ¿no? Al máximo, pero cualquier duda o consulta, igual al final del diplomado podemos ver si hay algún tema que les ha quedado, no sé, inconcluso, y lo podemos ver. Así que no tengan pena. Pero, comentarle también, licenciado, que ella me lista internamente. Sí. No, al final eso es lo que yo siempre les digo, ¿ya? Yo les voy a dar pautas, en algunos casos bastante generales, pero sí van a tener el material para poder consultarlo. O sea, el material está más de lo que vemos para que ustedes tengan la posibilidad de revisar lo más que puedan. Incluso en sus cursos que sean complementarios, por ejemplo, de mercado de valores, el material que yo les voy a dar les va a servir, ¿no? O sea, eso es lo bueno. Sí, licenciado. Le agradezco mucho por eso. Karencita, lo que sí... abarcar un poco más de su módulo. Sí, lo que sí, hay algún problema con el material, ¿ya? Parece que, no sé, algo ha pasado. Yo de todas maneras te voy a volver a pasar todo el material de esto, para que tal vez les volvamos a pasar y para que realmente tengan todo el material ellos para que puedan consultar, ¿ya? Que yo sepa, licenciado, todo lo que nos ha enviado está en la plataforma. Es más, la última presentación que nos envió también se cargó a la plataforma. Sí, pero algo está pasando, pues no sé, a ver, voy a revisar. De todas maneras, a mí no me cuesta nada volverlo a cargar, ¿ya? Te lo voy a volver a enviar. Sí, por favor. Para que ellos tengan, ¿te parece? Muy bien, igual usted tiene usuario y contraseña, si hubiera algo que no le hemos cargado, pero estoy segura porque he revisado con Héctor, que está todo lo que nos ha enviado, absolutamente todo. Ah, perfecto, ya Karencita. Ok, bueno, entonces nos vemos hoy día es miércoles, el viernes. ¿Sí? El día viernes. Perfecto, para la última clase. Y ya coordinamos igual el tema no se olviden del trabajo y del tema del examen también, que lo vamos a cargar. ¿Hasta cuándo es, Karencita, eso? El examen, licenciado, está disponible a partir del día sábado hasta el día domingo a las 23:59. Ellos pueden entrar a dar su examen el momento que ellos dispongan. Perfecto. Perdón, Karen, perdón, doctor, ¿a partir de qué hora se va a habilitar el día sábado el examen? Generalmente se habilita a partir de las 15 horas, pero sí tienen el tiempo para hacerlo en la tarde, en la noche o el día domingo, ¿no? Lo único que les pido es no esperen hasta el domingo 10 de la noche, porque a veces llueve o pasa algo, o ustedes se quedan sin internet y están con problemas, ¿no? Y también es importante que ustedes nos comuniquen si tienen algún problema y si no pueden dar el examen por alguna falla, qué sé yo, ¿no? Es bueno que nos comuniquen a tiempo eso, ¿no? Y un favor enorme, Karen, no hay forma de que pueda habilitarse desde muy temprano, digamos, es que este fin de semana voy a estar de viaje y me gustaría que esté habilitado muy tempranito para poder darlo. Bueno, si el docente nos envía el examen ya el día viernes, con todo gusto el día sábado ya puede estar cargado en la plataforma. Si el docente nos envía antes del mediodía del viernes, el día sábado con toda seguridad está ya cargado. Por favor, doctor, si puede enviarlo. Gracias, Karen. Yo creo que yo incluso lo voy a mandar antes. Yo creo que hasta el jueves lo voy a mandar. ¿Ya? Genial. No va a tardar bien mañana. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Porque justamente para no esperar a último momento y algo puede pasar y es medio complicado. Yo creo que hasta mañana yo lo mando, ¿ya? Mañana o viernes en la mañana. Gracias, doctor. Le agradezco mucho.
Y hay personas que no pueden entrar a ver sus notas en la página web. Ya hemos sincronizado el sistema. Si todavía hay personas que no pueden, les pido que por favor me escriban internamente y que el día de mañana en la tarde ya vamos a solucionar ese tema. Gracias, licenciado. Buenas noches. Listo, buenas noches a todos. Doctor, una consulta. Sí, Una sí, consulta, sí. doctor. Ya. Sí, sí. Una consulta respecto al examen, precisamente debido a que, si bien estamos avanzando de una forma, a mi apreciación, un poco fugaz, entendible, pero fugaz, ¿sería posible que nos podría facilitar una batería de preguntas precisamente para el examen? A manera de estudiar y un poco más repasar las cosas que se ha avanzado, obviamente, en clases. A ver, eso sí ya me complica porque es como pasar chanchullo. No me complican Pero eso. una ayudita. No, no va a estar difícil, no se preocupen. ¿Saben qué es lo bueno? Que es de selección múltiple, ¿ya? Entonces, ahí van a tener las respuestas. Y como básicamente han estado preguntando, van a ver que no es complicado. No, tranquilos. Sí, el examen No del es que les voy a licenciado hacer... no es difícil, eso yo lo sé. En el anterior módulo no hemos tenido reprobados. Todos han aprobado. Karen lo ha dado que nos pase. Pero sí les pido que para el siguiente módulo, que es matemática financiera, sí repasen. Sí, desempolven sus cuadernos, sus apuntes que tenían, que es importante que ya tengan una base en matemática financiera. Así que por el examen del licenciado Solís, no se preocupe. Gracias, Karen. Nos dejas más tranquila. Bien, me asustó. Otra consulta más. ¿Aproximadamente cuántas preguntas van a hacer y cuánto va a ser el tiempo de resolución? Porque hay un tiempo específico, ¿verdad? No me acuerdo ahorita, te cuento. Creo que son 20 preguntas. Porque no me acuerdo cuántos eran, 20 preguntas. Creo que son 20 preguntas y el licenciado ha sido muy, muy amable, les ha dado 1 hora y 15 minutos, creo. Sí, algo así. Bueno, mejor que el anterior. Muy considerado. Sí, no. Bueno, la idea es que hayan captado, que estén captando, que estén asimilando algo en esto, ¿no ves? Y yo creo que sí, porque ¿saben cómo uno se da cuenta? Con las preguntas, ¿no? Cuando te preguntan, cuando hacen justamente los cuestionamientos que han estado haciendo ustedes, se da uno cuenta que está funcionando, ¿no? ¿Ya? Así es. Bueno, muchas gracias, doctor. Que tengan buena noche. Gracias, doc. Hasta mañana. Gracias, Doc. Hasta mañana. Oigan. Hasta el viernes. El viernes. Chao. Hasta el viernes. Cuídense. Adiós. Buenas noches a todos. Todos con sus clases. Chao. Bye, bye. Hasta luego. Está bien.